Muy buenas tardes. En nombre de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, les damos la más cordial bienvenida a este seminario virtual llamado Trata de Personas en Emergencias, cómo detectar, derivar y prevenir el riesgo, con la participación de la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas de la Dirección General de Migración y Extranjería. Mi nombre es Mónica Vega Obando, soy funcionaria de la Unidad de Normalización y Asesoría de la CNE y es un gusto acompañarles como su moderadora durante esta sesión. Las actividades virtuales del programa Comunidad Pellizcada están pensadas para apoyar y fortalecer las comunidades, ayudándoles a estar mejor preparadas ante posibles emergencias o desastres. Por medio de estos espacios, buscamos que todas las personas puedan aprender y participar activamente en la prevención, la preparación y el cuidado de su entorno. Este programa también promueve el trabajo conjunto con instituciones y organizaciones del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo para llevar información útil y práctica a las comunidades. De esta manera se impulsa el aprendizaje y la organización comunitaria con el objetivo de reducir los riesgos y saber cómo actuar de manera oportuna ante cualquier situación de emergencia. A continuación les presentamos algunos aspectos importantes antes de iniciar. Bueno, la sesión está siendo grabada. Los micrófonos y cámaras se van a mantener apagados durante la actividad, salvo cuando la dinámica lo requiera. Para asegurar una interacción adecuada, se ha habilitado el chat para que puedan realizar sus consultas. Estas consultas van a ser dirigidas a la persona facilitadora al final de la presentación. Y también al final se va a habilitar el micrófono para las personas que deseen compartir sus comentarios o plantear dudas sobre el tema en discusión. La cantidad de intervenciones también va a depender del tiempo disponible y del interés de las personas participantes. Les recordamos que este es un evento en vivo, por lo que pedimos disculpas de antemano por cualquier ruido de fondo o cualquier inconveniente técnico que se pueda presentar durante la transmisión. Es muy importante que se complete el enlace de asistencia porque nosotros tenemos un control interno y además les vamos a hacer enviar la presentación de hoy, entonces es súper importante eh, que tengamos esa lista. Además, también tenemos una pequeña sorpresa que les vamos a compartir al final, pero es súper importante que estén en esa lista. Entre los puntos importantes que se va a tratar hoy es, bueno, qué es la trata de personas, detección y derivación de posibles casos de trata de personas y los canales oficiales eh, para el reporte, entre otros, ¿verdad? Para la actividad de hoy sobre la trata de personas, me complace presentar a la señora Silvia Elena Artavia Campos. Ella es psicóloga, máster en Derechos Humanos, con amplia formación y experiencia de más de 15 años como analista experta en el abordaje integral de la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. Actualmente ella se destaca en la Secretaría Técnica de la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas de la Dirección General de Migración y Extranjería. Bienvenida, Silvia, es un honor tenerla esta tarde con nosotros. Le damos la palabra para su presentación. Muchísimas gracias. Adelante. Muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad de poder compartir un tema pues tan importante y sensible. La verdad que ustedes, la idea es que conozcan en sí qué es la trata de personas, em, cuáles son los indicadores que ustedes puedan detectar y derivar los casos especialmente, ¿verdad? Y conocer qué es lo que hace el país. Les tengo una presentación que resume pues todo el accionar a nivel institucional. En realidad el tema es muy amplio, podríamos abarcar bastante, pero me voy a concentrar en los elementos pues más importantes sobre lo que es y en especial que ustedes sepan cómo derivar los casos. Voy a permitirme entonces de una vez compartir la presentación para dar inicio. Muy bien.
Lo importante es que el tema principal que vamos a abordar el día de hoy es pues la trata de personas. Hay otros delitos que son conexos que también pues es importante que conozcan durante el trayecto de la presentación porque a veces puede generar algún tipo de confusión. Y bueno, vamos a abordar en sí qué es la trata de personas. Ok, dentro de los contenidos que vamos a ver, por supuesto, una pequeña introducción del tema. Tiene que ver también con lo que son derechos humanos, vulnerabilidades y pues en sí que es la trata de personas, los fines y las etapas. Como bien lo ven ustedes ahí, bueno, la trata de personas es una violación a los derechos humanos, es un flagelo a la dignidad de las personas, tiene que ver precisamente con todos los derechos que nosotros tenemos que son violentados. Se dice que pues la trata de personas en realidad es el segundo delito a nivel mundial más lucrativo. Tenemos, en primer lugar, todo lo que tiene que ver con narcotráfico. En segundo lugar, la trata de personas y en tercer lugar, todo lo que tiene que ver con armas. Sin embargo, pues la trata de personas y el narcotráfico se han venido uniendo. Por lo tanto, también muchas veces ya se habla incluso de los términos narcotratantes. Me imagino que más de uno de ustedes han visto alguna película, alguna novela, han leído algún libro que tiene que ver con esta explotación del ser humano. Si bien es cierto, es algo que podemos encontrar en una película, pasa en nuestro país y durante el desarrollo de la presentación van a saber que sí, efectivamente, es algo que nos sucede y que no es tan alejado de la realidad. Em, la trata de personas, en primer término se hablaba de trata de blancas. ¿Por qué trata de blancas? Y si ustedes escuchan ese término, sepan que ya es un término completamente incorrecto porque es un término que aboga hacia pues un tiempo histórico y además al hablar de trata de blancas em, se refiere a las mujeres blancas europeas que eran comercializadas a los países del Oriente. Conforme se va conociendo del tema, se sabe que efectivamente no solo mujeres, no solo mujeres blancas y no solo mujeres europeas, sino que afectan pues a niños, niñas, adolescentes, personas adultas, hombres, diversidad de género, etcétera. Em, y a partir de esto, el término pasa de trata de blancas a trata de personas. El único requisito para ser una víctima de trata es ser persona. De ahí en fuera, todos y cada uno podemos llegar a ser una víctima. Hay poblaciones que son mucho más vulnerables que otras, efectivamente. Sin embargo, el ser humano siempre tiene deseos de surgir, de salir adelante, de tener relaciones afectivas, de tener oportunidades laborales, educativas y demás. Y muchas veces eso hace que no nos sesionemos de las ofertas que pueden brindarnos. Y a partir de ahí, por eso es que les digo que todos podríamos estar en alguna situación de trata por este deseo, pues que todos y todas tenemos. Sin embargo, hay poblaciones que son más vulnerables, por supuesto, ¿verdad? Poblaciones con algún nivel de educación más bajo, jefas de hogar, por ejemplo, con alguna condición migratoria especial y demás. Cuando la comunidad internacional vuelve su mirada a lo que es la trata de personas, em, se hace una reunión precisamente en connotación a lo que es la Convención contra la Delincuencia Organizada. En Palermo, por eso ustedes van a conocer el protocolo de Palermo como el instrumento en el tema de trata de personas. El nombre correcto es Protocolo contra la Trata de Personas y tiene que ver con mujeres y niños y niñas. Sin embargo, se resume a Protocolo de Palermo. Y este se firma en el año 2000.
Y en esa convención se ve, como les decía, lo que tiene que ver con delincuencia organizada. Dentro de esto está lo que es el tráfico ilícito de personas migrantes por tierra, mar y aire, lo que es armas y lo que es la trata de personas. Esos tres protocolos se firman dentro de esta importante reunión de Naciones Unidas. Y a partir de esto, Costa Rica ratifica este protocolo y se compromete en varias cosas, en lo que es la prevención, en lo que es la normativa y, por supuesto, la atención a las víctimas y la cooperación internacional. La trata de personas, una institución sola no puede combatirlo. Un país solo no puede combatirlo. Pensemos, si es el segundo delito a nivel mundial más lucrativo, la cantidad de millones, de dólares que pueden estas personas manejar. Y lógicamente, pues al tener que ver muchas de estas connotaciones con crimen organizado, pues permea en toda nuestra institucionalidad. Y a partir de ahí, Costa Rica, al haber ratificado el protocolo de Palermo, se compromete a erradicar, pues, y a luchar contra la trata de personas y se crea la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas. La coalición nace en el 2005. En el 2008 se le generan funciones específicas y en el 2013, pues ya se tiene la ley 9095, que es la ley contra la trata de personas y la creación de la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, comúnmente conocida como CONAT, que es el titulito arriba que ustedes ven. Dentro de los objetivos que vamos a desarrollar, pues vamos a definir en sí qué es la trata de personas de acuerdo a la normativa costarricense y pues a los instrumentos internacionales. Vamos a comprender en sí qué es la trata de personas, sus etapas, sus fines, también lo que tiene que ver con derechos humanos, aspectos de vulnerabilidad y los procesos bajo los cuales las víctimas, en sus casos, cuando hay captación, pues son captadas y inician todas las etapas correspondientes. Vamos a reconocer la importancia también del enfoque de género y de interseccionalidad en estos procesos y todo lo que tiene que ver con prevención. Muy bien. La trata de personas directamente tiene que ver con los derechos humanos. Ustedes saben, los derechos humanos son innatos, universales, indivisibles, inalienables e interdependientes. Nos corresponden por solo el hecho de ser personas, de ser seres humanos. Y a partir de ahí, pues todos y todas tenemos estos derechos. Derechos que en muchos casos son violentados por diferentes circunstancias. ¿Cuáles derechos usualmente pueden ser violentados con la trata de personas? El derecho a la vida, efectivamente, muchas de las víctimas pierden su vida a raíz de este flagelo. Su libertad personal, física, emocional, su integridad también. Todo lo que tiene que ver con igualdad y discriminación son víctimas de todos estos procesos y pues del trabajo digno, de la salud y la libertad de tránsito que muchas de las víctimas pierden. Para ello es importante conocer en sí qué es la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es, como bien lo dice ahí, cualquier circunstancia en la que el individuo no tiene alternativa más que someterse a una situación. ¿Verdad? Por estas circunstancias, esta persona está sometida a alguna situación específica y le genera una vulnerabilidad. Y una condición de vulnerabilidad se refiere a aquellas situaciones sociales, culturales, económicas, políticas, religiosas, personales que van a colocar a esa persona en un mayor o menor riesgo. Un ejemplo de lo que podríamos hablar de vulnerabilidad. Los casos que yo les voy a comentar acá es porque ya efectivamente pues puedo conversarlos. Em, yo trabajo propiamente en lo que es la gestión de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. Desde acá somos el apoyo técnico de la Secretaría Técnica de la CONAD. Esta secretaría articula 22 instituciones.
parte de las funciones que yo realizo, pues trabajo directamente con toda la parte de atención y coordinación de las víctimas y lo que es el equipo de respuesta inmediata que más adelante van a ver. Dentro de esto, pues, en algunas ocasiones acompaño a operativos, pues, para dar soporte, ¿verdad? Y para perfilar, apoyar a los compañeros en el perfilamiento, en entrevistas y demás. En una de estas ocasiones vamos a un bar y, bueno, estas mujeres la rifaban los viernes junto con una botella, ¿verdad? Había muchas situaciones de explotación en este lugar. Una de ellas, bajo la cual estoy entrevistando, cuando estaban los compañeros, digamos, de investigaciones, pues no conversaba mucho. En un momento en que me quedo yo sola, empezamos a hablar, empiezo a adquirir un poco, pues, la confianza de la persona y empieza a contarme un poco su historia. Es una persona que había estado en cárcel por X delito y le habían dado la posibilidad de poder firmar, ¿verdad? De darle la libertad y firmar, tener un lugar donde trabajar, donde dormir y lógicamente pues ir a firmar cada 15 días. El tratante, al conocer esta situación, se convierte en el gran salvador y redentor, ¿verdad? De esta persona y le dice, mira, yo te ayudo, yo tengo un lugar en donde puedes trabajar am, como cocinera y ahí puedes dormir y demás. Lógicamente inicia en un proceso como cocinera, pero después, ya termina en una situación de explotación como tal. Em, Ella no quería hablar su situación. ¿Por qué? Porque tenía el temor de que si ella hablaba podía perder su libertad, ¿verdad? Ya no iba a tener ese lugar donde dormir, ese lugar donde trabajar y pues tenía temor y por lo tanto pues no quería denunciar a la persona y además se sentía en ese compromiso emocional de agradecimiento y demás. Em, Cuando ya pues esta persona se habla y se aborda, pues ya logra después interponer la denuncia. Pero ahí podemos observar un ejemplo de lo que es una situación de vulnerabilidad, en donde efectivamente esta persona se aprovecha de esta condición de esta mujer y pues le ofrece este tipo, digamos, de situación que desde fuera podría decir, bueno, tal le está ayudando, pero al final la termina sometiendo y convirtiéndola pues en una víctima de trata de personas, igual en explotación sexual y también laboral, porque así también, digamos, la explotaba. Entonces, eso es una forma, digamos, de demostrar estos tipos de vulnerabilidad. Dentro de las vulnerabilidades vamos a encontrar sociales, vamos a encontrar pobreza, desempleo, condiciones de discapacidad, enfermedades, adicciones, situaciones personales, demográficas, situaciones de guerra, de desastres naturales, de orientación o de género, ¿verdad? Muchísimas situaciones, conflictos armados, etcétera, que podrían generar estos procesos de vulnerabilidad. Pero además, para también entender por qué una persona podría, digamos, verse afectada a una situación de trata, tenemos que entender qué es la interseccionalidad. La interseccionalidad, como ustedes ven esa imagen ahí, usualmente hay personas que podríamos socialmente decir que están en mejores condiciones que otras o que tienen más oportunidades que otras. ¿Por qué? Porque, bueno, pensemos, usualmente o socialmente podríamos decir una persona con un nivel de capacitación o de escolaridad alto, si es hombre, porque usualmente las mujeres muchas veces están en alguna situación más de desventaja, si es hombre, con estudios, clase alta, em, una condición migratoria regular, si es que no la necesita, heterosexual, ¿verdad? Joven,
usualmente y socialmente se va a pensar, bueno, tiene mayores posibilidades de éxito y muchas cosas. En contraposición a una persona, mujer trans, pensemos, con una condición migratoria irregular, con baja escolaridad, ¿verdad? Entonces, esto le hace muy probablemente pensarse que está en una situación de mayor riesgo o de vulnerabilidad, que sí, efectivamente, ante una situación de trata, todas esas condiciones van a sumar. Sin embargo, si yo me llevo a ese hombre joven, educado, eh, adinerado, me lo llevo a Rusia, le quito el pasaporte y le empiezo a generar un montón de otras condiciones, puede ser que esa persona ya no esté en la línea de arriba, sino que esté en la línea de abajo. Y eso muchas veces sucede, porque si bien es cierto, como les decía, hay poblaciones que tienen mucho más riesgo que otras, eso no hace que una persona con educación perfectamente podría ser una víctima de trata. Em, Cuando he tenido personas de pasantes, ¿verdad? Que los chicos muchas veces nada más ven la oportunidad de viajar a otro país y hacer una pasantía y, ¿verdad? Todo muy bonito. Y yo les pregunto, a ver, ¿ustedes revisaron el consulado? No. ¿Revisaron si era real el lugar? No, nada más vieron la oportunidad, se vinieron al país y punto. Yo siempre doy el ejemplo, cuando ustedes van a comprar un carro, usualmente van a varias agencias o a varios talleres, lo prueban, ¿verdad? Hacen la prueba de manejo, revisan frenos, hablan con mecánicos, si van a hacer un préstamo, revisan todas las condiciones bancarias. O sea, se hacen un montón de cosas, aspectos que muchas veces no se hacen para la búsqueda de un trabajo, ¿verdad? O una oportunidad de estudio. Entonces ahí es donde uno tiene que medirse. Ahora, vamos a ver en sí qué es la trata de personas. Si ustedes ven, es una definición larga, larga, larga. Si alguna persona fuera tan amable de poderme apoyar a leer la definición, alguien que se anime a leerla. Voy a habilitarles el micrófono. Gracias. Listo, ahí tenemos a Marlene Alvarado. Marlene, muchísimas gracias Marlene por su participación. Le solicitaría entonces hacer lectura de la definición. ¿Sí me escuchan? Perfectamente. Sí, perfecto. Trata de personas. Por trata de personas se entenderá la acción en la que mediante el uso de tecnologías o cualquier otro medio, recurriendo a la amenaza, al uso de fuerza u otras de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o a una situación de vulnerabilidad, o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra. Promueva, facilite, favorezca o ejecute la capacitación, el traslado, la captación, perdón, la captación, el traslado, el transporte, el alojamiento, el ocultamiento, la retención, la entrega o la recepción de una o más personas dentro o fuera del país para someterlas a trabajos o servicios forzados y a otras formas de explotación laboral. La servidumbre, la esclavitud, o las prácticas análogas a la esclavitud, el matrimonio servil o forzado, la adoptación irregular, la mendicidad forzada, el embarazo forzado y el aborto forzado y la ejecución de cualquier forma de explotación sexual. Tratándose de personas menores de edad, la captación, el traslado, el transporte, el alojamiento, el ocultamiento, la retención, la entrega o la recepción se consideran trata de personas, incluso cuando no se recurra a ninguna de las circunstancias descritas en el primer párrafo de este artículo. También se entenderá por trata de personas la promoción, la facilitación, el favorecimiento o la ejecución de la captación, el traslado, el transporte, el alojamiento, el ocultamiento, la retención, la entrega o la recepción de una o más personas dentro o fuera del país para la extracción ilícita de órganos. Muchísimas gracias. Con todo Como gusto. ven, gracias.
Como ven, es una definición bastante larga, ¿verdad? Em, y habla de extracción ilícita de órganos e incluso otros fluidos humanos. Como ustedes ven, está a colores, tiene un propósito, para que ustedes vean que la definición como tal tiene acciones, ¿verdad? Muy específicas, tiene medios y tiene fines, ¿verdad? ¿Cuáles acciones tiene? Por ejemplo, la amenaza, el uso de la fuerza. Ahí ustedes también van a poder ver, y ahora se los voy a mostrar en un cuadro para que visualmente les quede como más comprensible. También va a tener medios como el traslado, como el alojamiento y demás, y también fines. Y ahí ustedes observan que hay varios: explotación laboral, otras formas de explotación laboral, trabajos o servicios forzados, servidumbre y demás, que ahora yo les voy a explicar pues cada una de ellas. Em, si ustedes ven al inicio, se habla de tecnologías. Estamos utilizando en este momento la tecnología como parte de un proceso, ¿verdad?, de capacitación o de charla. Pero así lo usan los tratantes. Los tratantes usan también la tecnología para captar a sus víctimas, para engañar a sus víctimas, para también pues comprar o mediar toda la negociación económica de todos los productos que puedan sacar pues de esta persona o de este ser humano. Em, Usualmente, pues ahora todos y todas tienen redes sociales, llámese desde WhatsApp, desde Facebook, desde todo. Em, y lamentablemente, am, los mismos padres abren también perfiles hasta de bebés. Nace un bebé y al momentito ya tiene redes sociales, que no saben ni siquiera qué es, pero publican sus fotos. Em, Cuando son las entradas a clases, que a mí me llama mucho la atención, cuando son las entradas a clases, todos los papás publican las fotos de sus hijos en ese primer día de clases y ponen comentarios muy bonitos, ¿verdad? Que es el inicio de tal y tal y que, ¿verdad? Orgullosa, orgulloso, etcétera. Pero no están viendo el riesgo desde la mirada de un tratante, em, o incluso que ya sería otro delito, pero hasta de un pedófilo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estas fotos por lo general a veces traen hasta el escudo de la escuela, traen la foto donde sale la escuela, traen los uniformes, donde si tiene es un uniforme particular, yo solo con eso ya sé en qué escuela está o en qué colegio está. Em, y bueno, todos y todas de alguna manera estamos expuestos. Em, no digo que sean necesariamente malas, es una forma de comunicación actual, moderna, pero hay que saber utilizarlo. Y los tratantes saben, ¿verdad? Un poco cómo nos movemos en redes sociales donde no hay ningún mecanismo de seguridad, menos en las personas menores de edad que lo que buscan pues son likes y tener más, ¿verdad? Ahora todos quieren ser influencer y demás. Esto hace que pues las personas seamos muy propensas a estar en una situación de trata de personas. Hemos tenido casos importantes, tuvimos un caso, el caso Rino, que pues fue un caso de pornografía infantil, en donde niñas de 11 años en adelante iban a los colegios y fueron captadas. Para una niña es muy difícil manejar una situación de estas, y cuando ya ellos lograban tener alguna foto que fuera más comprometedora, con esa misma foto las amenazaban de que si no publicaban en el colegio, que qué iban a decir los papás. Había un psicólogo en esta red de pornografía. em, las personas que hacían los videos trabajaban con los famositicos, ¿verdad? Entonces generaban un cierto nivel de confianza y demás. Para que vean, digamos, cómo, ¿verdad? A través de las tecnologías se utiliza todo tipo de situaciones. Hemos tenido casos de extracción de órganos, 14 personas, solo una persona extranjera. Y por supuesto, pues esto era una red que venía desde Israel
El jefe del hospital, y lo comento así, salió ya en medios bueno, ¿verdad? Ya hay una sentencia. El director de nefrología del Calderón Guardia era líder em, de esta organización y lógicamente pues veían toda la parte preoperatoria, no la posoperatoria. Es decir, estas personas terminaron con afecciones importantes en su salud. Entonces, como lo ven, la definición tiene aspectos muy importantes, tiene acciones específicas que tienen que ver con reclutar, captar, encubrir, trasladar, transportar, alojar, ocultar, retener, entregar o recibir. Ahora, si tenemos un caso en donde papá y mamá son los tratantes, lógicamente no va a haber captación. Muy probablemente no va a haber traslado. Puede ser que nada más lleguen los clientes a la casa o le tomen fotos a la niña o al niño y esas fotos las publiquen. O puede haber traslado si es que llevan a la persona a algún otro destino para la explotación. Últimamente hemos tenido muchos casos así, ¿verdad? Donde lamentablemente el círculo cercano, mamá, papá, hermanos, tíos, abuelos, son los tratantes. Cada vez va en mayor crecimiento. Tuvimos un caso en donde la persona estuvo en el sótano de la casa por años, tuvo hijos de su padre, su hermana también, y lamentablemente no hubo una detección temprana porque estos niños iban a la escuela, estas niños iban a hospital, la gente en el pueblo comentaba, ¿verdad?, la situación familiar y lamentablemente estas personas estuvieron muchos años bajo esa condición en donde estuvieron en servidumbre sexual y doméstica por mucho tiempo. Ahora, dentro de lo que tiene que ver con los medios, pues hablamos de amenaza, abuso de poder, vulnerabilidad, beneficios de pagos, fuerza, fraude, coacción, engaño, que en personas menores de edad esto no es necesario, ¿verdad? Que haya una comprobación porque al ser personas menores de edad ya hay una cuestión, ¿verdad?, de autoridad en que hace que, pues, lógicamente estén en mayor riesgo o vulnerabilidad. Y por supuesto, los fines tenemos explotación, tenemos trabajos o servicios forzados, tenemos servidumbre, que puede ser servidumbre doméstica o sexual, tenemos matrimonio servil, adopción irregular, aborto, embarazo forzado, esclavitud, prácticas análogas a la esclavitud y cualquier forma de explotación sexual. ¿Qué es la explotación como tal? Como bien ustedes lo pueden ver, es la obtención de un beneficio. Ese beneficio puede ser económico o de cualquier tipo. De quien se aproveche, pues un explotador o terceros, ¿verdad? Bajo el sometimiento de una o más personas. Y ese sometimiento se hace a la fuerza o bajo engaño, ¿verdad? Y lo que hace es que lesiona o anula los derechos de esa persona, ¿verdad? Derechos que son fundamentales en todos y en todas, que están tutelados en todos los instrumentos nacionales e internacionales, pero lamentablemente son anulados bajo esta situación de explotación. Dentro de lo que son trabajos o servicios forzados, ¿verdad? Es cuando se le exige a una persona bajo amenaza que tiene que realizar ¿verdad? Alguna acción a nivel de trabajo, de criminalidad, ¿verdad? Algún tipo de trabajo de manera forzada, donde no hay voluntariedad de la persona. Y en eso, por eso les digo, si una persona está siendo sometida bajo trata de personas para que realice actos delictivos, lo podríamos entonces considerar como trabajos o servicios forzados o aspecto, digamos, también de explotación laboral. Dentro de lo que es la esclavitud como tal, la esclavitud, ¿verdad? Siempre ha existido. Ustedes han visto las famosas películas de Semana Santa y demás. Siempre ha estado. En los museos vemos un montón de información sobre esclavitud. Sin embargo, no es algo que ya está en un museo, ¿verdad? Sino que lo tenemos diariamente. Y es el aprovechamiento de manera ilícita, ¿verdad? De una situación de necesidad.
o de vulnerabilidad que puede tener una persona y donde hay un dominio precisamente de una persona hacia otra bajo un control, donde utiliza diferentes medios, ¿verdad?, para que genere una práctica forzada, fraudulenta o abusiva. Hay una negación de la dignidad de esta persona, hay una violación a la integridad moral de la persona, hay una explotación personal y económica de este ser humano. Ahora, tenemos que hacer una gran diferencia aquí. Yo puedo estar en una situación de explotación laboral por una necesidad económica, ¿verdad? Tengo una necesidad económica, puede ser que yo empiece a trabajar eh, 16 horas al día, no tenga garantías, un salario mínimo, bajo unas condiciones de salud malas, etcétera. Pero yo puedo llegar y decir, ¿saben qué? Esto no me sirve, me voy y ya está. ¿Estuve en una situación de explotación laboral? Sí, pero no en una situación de trata. ¿Cuándo se convierte en una situación de trata de personas? Cuando esta persona no tiene la posibilidad de decir hasta aquí me voy, ¿verdad? ¿Por qué? Por amenaza, por una cuestión a nivel, digamos, psicológica, de manipulación, de coacción, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa persona no tiene la posibilidad de decir me voy. También hay que hacer una diferencia entre lo que es la prostitución y la prostitución forzada. ¿Por qué? Porque en Costa Rica la prostitución no es un delito. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, pensemos en un bar, ¿verdad? Donde muchas veces, y se sabe, no sé, que hay un bar donde las personas van, están las chicas, atienden, etcétera. Pero si la persona va porque definitivamente está bajo su propio criterio, en libertad, puede decir con quién o con quién no está, puede salir perfectamente, no hay ningún problema, etcétera. Pero ¿qué pasa si ya no puede salir? Si tiene que pagar multas, si los condones los tiene que comprar ahí mismo, si está con la menstruación y tiene que meterse un pedazo de espuma para no manchar a los clientes porque si no es multada, donde tiene que pagar para poder salir, donde tiene que pagar habitación, donde, ¿verdad? Se genera un montón de condiciones y ahí las cosas cambian. O, digamos, ¿verdad? Personas que son sometidas bajo diferentes eh, aspectos eh, donde no puedan tomar una decisión propia. Y tenemos también que diferenciar entre mendicidad y mendicidad forzada. Hay personas que actualmente vemos en calle que piden, ¿verdad? En la calle dinero, ayuda, etcétera, porque puede ser que hay una necesidad económica importante, ¿verdad? Y de vulnerabilidad. Pero cuando una persona es sometida para que esté en la calle bajo sol, bajo lluvia. Hubo un caso, por ejemplo, en Cartago, donde era una adulta mayor, la familia la llevaba, la dejaba ahí y eran horas de horas sin comer, sin poder ir al baño, bajo lluvia, bajo sol, y simplemente le quitaban el dinero, que lamentablemente muchas veces los hacen ver como soy el soporte de la familia, ¿verdad? Pero más bien están en una situación de trata de personas por mendicidad forzada. Tenemos la servidumbre, que es la obligación precisamente de servir y trabajar, como si fueses una propiedad. Por eso la imagen amarrada, ¿verdad? Una propiedad de otra hacia otra persona, donde se generan servicios que son retribuidos o no. Y aquí es importante hacer una aclaración. En la trata de personas sí se puede ganar dinero, en el sentido de que se le puede dar, ¿verdad? Cierto pago, entre comillas. Algún otro tipo de beneficios, que muchas veces, lamentablemente, las personas se quedan sometidas ahí porque pues tienen que enviar dinero a su familia, a sus hijos, etcétera. Hay una negación, ¿verdad?, de la libertad en la servidumbre, se vive bajo propiedad de otra persona y hay una imposibilidad de cambiar esa situación, ¿verdad? Y lógicamente, pues esto va en detrimento de la persona. Vamos a ver ahora lo que son las etapas. Como les decía, está la captación y el reclutamiento. No siempre va a haber captación porque como hablamos hace un momento, puede ser mamá o papá
quienes son los tratantes, entonces ahí no va a haber pues captación. Puede ser forzosa, ¿verdad? O rapto, no secuestro, que es otra cosa, ¿verdad? Secuestro es cuando si te llevan y pagas cierta cantidad de dinero y ya te devuelven. No, el rapto usted va por la calle y es de manera forzosa, ¿verdad? Y vas para este destino de trata. Parcialmente engañosa. Yo pongo siempre este ejemplo porque es como más fácil de entender o de darme a entender. Si, por ejemplo, yo me dedico a la prostitución bajo mi criterio, pero llega una persona y me dice, mira, Silvia, vos te dedicas a la prostitución, tengo una oportunidad en España, no sé, pensando cualquier país en España, y lógicamente te vas a dedicar a lo mismo. Y yo digo, bueno, yo lo hago aquí en Costa Rica, puedo viajar, al rato hago más dinero, salgo más pronto de esto y empiezo a generar, y digo, sí, la verdad es que sí, me voy. Cuando llego a España, esta misma persona me cambia la jugada, como decimos usualmente, y ya se convierte en una prostitución forzada porque me cambió todas las condiciones bajo las que yo creía que iba a ir. Por eso se habla de parcialmente engañosa, porque no se miente sobre la actividad, pero sí sobre las condiciones bajo las cuales se va a estar. Y engañoso, que es cuando efectivamente pues se te ofrece un empleo y llega usted a una situación que nada que ver, o de estudios y termina en una situación de trata, etcétera, ¿verdad? Y hay un engaño completamente de la persona. Pasamos a otro. Una vez que hubo un proceso de captación, va a venir el viaje o tránsito, ¿verdad? Este sí lo hay. Si es forzado, muy probablemente van a haber golpes de un inicio, ¿verdad? Puede ser que haya utilización de drogas de por medio. Yo pongo esta imagen porque se ve como muy de fantasía, ¿verdad? Y el muñequito va feliz y va en su mundo. ¿Por qué? Porque si yo estoy engañada, muy probablemente vaya a migración, saque mi pasaporte, esté feliz de la vida. Si fue por un chat que conocí a alguien y yo digo, ay, sí, voy a ir a conocer el amor de mi vida. Si es estudios, bueno, tengo una oportunidad de estudios magnífica. Si es de trabajo, tengo una oportunidad magnífica de estudio. Muchas veces incluso las redes de trata vienen personas para dos cosas, a conocer el medio bajo el cual yo me desenvuelvo, es decir, van a conocer a mi familia, ¿para qué? Para tener más información, ¿verdad? Y para poder tener más información para amenazarme. Em, y además porque tienen que cuidar la mercancía, entonces van a cuidar esta mercancía durante el viaje. Em, puede ser que los lleven a las casas de sometimiento. ¿Que son las casas de sometimiento? Usualmente en lo que tiene que ver con explotación sexual, a veces las redes de trata marcan a las personas con tatuajes, violan repetidamente a la persona para que se acostumbre, entre comillas, a lo que van a ir, ¿verdad? Entonces, pues, ¿verdad? Hay muchas violaciones, muchos sufrimientos. El caso que más, digamos, de reportes de situaciones de trata y de que tuvo que, digamos, aquí en Costa Rica hemos tenido casos donde han tenido que atender a 16 personas, 20 personas, pero en México hubo una persona que reportó más de 80 veces al día situaciones de trata con fines de explotación sexual. 80 veces era sometida esta persona. Imagínense la afectación emocional y física que podía tener, ¿verdad? Donde ahí no hay salud, no hay un montón de situaciones. Y el ser humano es muy reemplazable y fácil, ¿verdad? De conseguir a otra persona. Entonces, si se murió, pues consigo otra. Si se enfermó, pues vemos qué hacemos y así, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, la trata de personas es muy rentable. ¿Por qué? Porque, pensémoslo así, un poco de droga, de marihuana, lo vendo una vez y se me acabó. Un ser humano no, un ser humano lo puedo explotar varias veces al día, pero además de múltiples formas. Y lo puedo explotar entero o en pedacitos, ¿verdad? Como es la extracción de órganos. Una vez que la persona es captada y trasladada, ¿verdad? Si es que hubo traslado, como les decía, hay situaciones que son muy domésticas.
va a haber el destino de explotación, va a depender bajo lo que me compraron. Hay personas que han estado en 4 fines, hay personas que han estado en 5, en 2 fines, en 1. Es decir, yo puedo estar en una situación de trata con fines de explotación sexual y laboral, o de trabajos o servicios forzados. O si quedé embarazada, puede ser que me hagan, no sé, un aborto forzado, puede ser que haya una adopción irregular, puede ser que haya digamos, una necesidad para estas personas de, no sé, de hacer algún tipo de extracción de órganos, ¿verdad? Entonces, va a depender bajo lo que me compraron y lógicamente va a haber afectaciones emocionales, va a haber trauma, eh, va a haber a nivel físico también desgastes importantes, etcétera. Y como les decía, hay personas que pueden recibir algún tipo de dinero. Antes también, dentro de lo que era el viaje, muchas veces se pensaba en lo que era el pasaporte, ¿verdad? Les quitan el pasaporte. Ahora no necesariamente, porque ya saben que es una de las cosas que usualmente se averiguan y entonces muchas veces ahora los dejan con su pasaporte. Hay que hacer una diferencia entre lo que es el viaje, ¿verdad? Con otro tipo de delito que a veces se confunden. Una cosa es trata de personas y una cosa es tráfico ilícito de personas migrantes. La trata de personas va contra la dignidad de los derechos humanos, la dignidad de la persona. El tráfico ilícito de migrantes va contra la legislación migratoria de un país, contra la soberanía de un país. En el tráfico ilícito de personas migrantes, yo le voy a pedir a alguien que me pase una frontera, ¿verdad? Y ingreso de manera irregular a un país, porque tal vez no tengo los requisitos migratorios, no tengo pasaporte, no tengo visa, etcétera. Pago por ello. Entonces, hay una negociación, ¿verdad? Hay un consentimiento que doy para poder pasar la frontera, pero una vez que paso la frontera, el negocio se acabó y ya, ¿verdad? En cambio, en la trata de personas, llega hasta el momento de la explotación. Ahora, una persona puede utilizar las redes de trata y las redes de tráfico. Puedo trasladar a las víctimas de trata a través de una red de tráfico ilícito de migrantes, pero son 2 delitos completamente distintos. En cuanto a la detección, rescate o fuga, ¿verdad? No es tan fácil fugarse, lógicamente. Tuvimos un caso de una muchacha de República Dominicana que logró fugarse porque ella fue captada en una iglesia, ¿verdad? En una iglesia y se le ofreció un trabajo como servicio doméstico en Panamá. Ella nunca había salido, la llevan a Nicaragua primero y la trasladan vía terrestre a Costa Rica con sus ojos vendados, mucha parte del trayecto. Ella en una parte que sí logra ver, pero fue cuando ya ella salió del lugar, veía bolsas celestes de bananos o de plátanos, que sabemos que es lógicamente toda la parte de limón. Y ella estuvo en esa zona, nunca se logró determinar exactamente dónde, porque en verdad ella no conocía el país y además no logró ver, digamos, como la ruta claramente. Y ella, pues, era quemada con cigarros, le tomaron varias fotos y demás. Y ella logra convencer a uno de los guardas que vigilaban el lugar y este hombre se apiada y le ayuda a escaparse. Aspecto que cuesta muchísimo que esto suceda. La mayor cantidad de los casos se logran abordar por las detecciones que las personas hacen. En el caso de ustedes, que están ante miles de situaciones de emergencia, ¿verdad? Por desastres, por un montón de cosas, ustedes llegan a comunidades donde pueden llegar a conocer alguna situación de un posible caso de trata, donde no necesariamente ustedes tienen que investigar, porque para eso van a haber autoridades específicas en el tema que van a investigar, pero sí conocer, ¿verdad?, qué aspectos aborda la trata de personas y decir, ok, esto es un posible caso y poder referirlo.
Así es como nos llegan las situaciones. Ahora hay una ventaja y es que la línea 911 tiene código en el tema de trata. Entonces, si una persona de sociedad civil o una persona funcionaria hace una llamada a la línea 911 para reportar un caso, ya hay una línea directa que estos casos van a llegar pues a la fiscalía para una dirección funcional y poder abordar el caso. Hay unas rutas específicas de cuando es una situación de emergencia, cuando es un tipo de abordaje y demás, pero lo importante es que ya como país tenemos el código en el tema de trata en la línea 911, que eso es importante que ustedes conozcan. Y lógicamente muchas veces se hacen operativos preventivos donde pues se pueden, ¿verdad?, rescatar a estas personas. Hay 2 policías a nivel país que investigan el tema, que tienen unidades especializadas en el tema. La Policía Profesional de Migración tiene una unidad y el organismo de investigación judicial también tiene una unidad. Se apoyan con otros cuerpos policiales, por supuesto, y tienen la dirección funcional de la Fiscalía Adjunta contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes a cargo de doña Eugenia Salazar. Y eso es importante, ¿verdad? Que como país tengamos una fiscalía especializada en el tema. ¿Qué pasa cuando, pues, las víctimas logran ser rescatadas? Es importante que ustedes sepan que como país tenemos toda una estructura, ¿verdad? En donde viene un periodo, ¿verdad?, que abarca un proceso de recuperación física, psicológica, de reintegración social, de otra vez garantizar esos derechos humanos que fueron violentados a través de la trata de personas. Las personas tienen 3 derechos fundamentales. Una es la repatriación, que son aquellas personas costarricenses que son víctimas de trata en otros países. Hemos tenido personas costarricenses en Panamá, en Estados Unidos, en España, en Bahamas, en Guatemala, en Honduras, en México, en Colombia, ¿verdad? ¿Verdad?, tenido situaciones de trata de costarricenses y cuando son detectados, pues son traídos al país. Eso se llama un proceso de repatriación. Cuando son personas extranjeras que desean regresar a su país de origen, hablamos de un proceso de retorno asistido, ¿verdad? Donde las personas, a través de coordinaciones entre gobiernos, esta persona regresa a su país de origen. Y tenemos procesos de reasentamiento, que es cuando hay peligro en su país de origen, peligro en nuestro país, hay que pensar en un tercer país, ¿verdad? Para poder, pues, apoyar a la persona. Como país, les decía, tenemos la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas. ¿Qué es la CONAT en sí? Es la estructura a nivel nacional que tenemos y es la responsable de la formulación y ejecución y el seguimiento y la evaluación de políticas públicas en materia de trata de personas a nivel nacional, regional y local. Trabaja los procesos de prevención y capacitación en temas tanto de trata de personas como de tráfico ilícito de migrantes, la atención y protección de las víctimas de trata de personas y sus dependientes, la persecución y sanción de los responsables, ¿verdad?, de quienes cometen estos delitos, y la revisión de normativa nacional y valoración de proyectos. ¿Por qué valoración de proyectos? La ley 9095 tiene un capítulo de financiamiento. Todas las instituciones tienen un presupuesto, pero es un presupuesto que no necesariamente alcanza para abordar todos los temas que las instituciones tienen. Y lo que hicimos es que se cobra $1 en el impuesto de salida y ese dólar va a un fideicomiso, ¿verdad? Y es a través de este fideicomiso se generan proyectos para procesos de prevención, procesos de atención y otros en materia de trata y de tráfico. Parte de ellos es que hay digamos, una cantidad de dinero que va destinado para la atención y protección a víctimas, que eso a nivel, créame,
que a nivel regional somos casi que el único país, ¿verdad? Honduras ahora acaba de generar en su ley también un monto o un fondo para la atención de víctimas. República Dominicana estaba tratando de Entiéndalo, por cobrarme, favor. Entiéndalo. perdón, de cobrar $0.50 en el impuesto de salida, no lo logró, ¿verdad? Costa Rica en este momento lo tiene. Esta es la estructura de la CONAD. Tenemos la presidencia que está pues a cargo de la dirección de quien funge como director o directora de migración. Tiene la Secretaría Técnica de la CONAD y tiene varias comisiones, ¿verdad? Además tiene el equipo de respuesta inmediata que ahora les voy a comentar. Las comisiones técnicas tenemos la de atención, que ve todos los documentos para el abordaje integral, talleres para víctimas, fortalecimiento de capacidad de las personas funcionarias que tienen. La prevención, que son capacitaciones, divulgación y campañas. Procuración de justicia, que ve todo lo que tiene que ver con normativas, reformas, consultas. La de información, análisis e investigación, que ve todo lo que son informes, estadísticas desde un enfoque de género. Y la revisión y gestión de proyectos, que ve revisión de recomendaciones de proyectos para la aprobación y financiamiento de la CONAD. Ok, ahora, ¿qué es el equipo de respuesta inmediata? Y aquí, por favor, poner, digamos, toda su atención en este equipo. Este equipo es el ERI o equipo de respuesta inmediata. Está conformado por 9 instituciones abocadas al proceso de atención y al proceso de persecución y sanción del delito. Tenemos la Caja, el PANI, el INAMU, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio Público, con lo que es la Fiscalía Adjunta contra la Trata y el Tráfico, la Oficina de Atención y Protección a la Víctima, el OIJ, la Policía Profesional de Migración, el Ministerio de Seguridad Pública y la Secretaría Técnica de la CONAD. Este equipo lo que hace es que se analiza una entrevista especializada que vienen todos los indicadores, ¿verdad? Más detallados de los que ahora hablé, se reúne y acredita o certifica quiénes son víctimas de trata. Es un proceso administrativo, pero es un proceso que permite a las víctimas tener acceso a una estrategia de atención, a una plataforma de servicios y a los fondos del FONAT, ¿verdad? Al ser reconocidas como víctimas de trata. Esta es la ruta que utilizamos a nivel institucional. Ustedes ven, ¿verdad? La definición de la trata y sus etapas. Importante, aquí ustedes van a ver, por ejemplo, si ustedes, por ejemplo, como Comisión Nacional de Emergencia detectan una situación, van a tener dos opciones. Si es víctima mayor de 18 años y la persona desea interponer la denuncia, se hace la coordinación con la Fiscalía y es la oficina de atención. La Fiscalía le comunica a la oficina de atención para que presente el caso ante el equipo de respuesta inmediata. Si la persona no desea interponer la denuncia en ese momento, nosotros como personas funcionarias tenemos la obligación de denunciar o de reportar los casos. En realidad lo que hacemos es un reporte del caso a través de una boleta noticia crimen, que es la que yo después se las voy a compartir porque es importante que ustedes tengan, bueno, creo que le había enviado esta ruta y además las boletas noticia crimen. Yo ahora les voy a explicar qué es lo que tienen que llenar ante cualquier sospecha para que la remitan y a dónde. Y la fiscalía va a determinar, ¿verdad?, la dirección funcional y si es una situación de trata, le va a pedir, en caso de que sea un adulto o una adulta, la oficina de atención que presente el caso. Si es una persona menor de edad, como ente rector es el Patronato Nacional de la Infancia, ¿verdad? Pero aquí sí hacemos una salvedad. El caso se tiene que reportar al PANI y a la fiscalía, sí o sí, siempre a ambos, para que el caso no se nos pierda. Sabemos que a veces las instituciones son muy grandes, hay muchas oficinas locales y demás, y esto permite darle un seguimiento. Además, se copia al ERI. Yo soy la persona que veo precisamente los correos del equipo de respuesta inmediata, entonces también, digamos, puedo canalizar las situaciones.
Si el caso se lleva a través de un informe especializado al ERI, se hace una valoración. Puede ser que no se acredite porque no tenga los indicadores constitutivos del delito y pues se haga algún tipo de coordinación institucional o con otra fiscalía según corresponda. Puede ser que se necesite ampliar el informe, entonces se le pide a la institución que amplíe alguna información o se espera mejor que termine algún proceso de la investigación o demás y se vuelve a retomar el caso, ¿verdad? Para su posterior votación. Puede ser que ya el informe tenga todos los elementos y de una vez se acredite, ¿verdad? Y inicia la estrategia de atención. Al equipo de respuesta inmediata llegan dos formas, digamos, de casos. Uno, cuando hay una investigación, hay una causa judicial, hay un número único, hay una dirección funcional y ese caso ya tiene pues una apertura de investigación y demás y ya llega al ERI. Pero puede ser que, por ejemplo, el INAMO atiende a una señora por una situación de violencia doméstica y esta persona em, le empieza a escuchar su historia de vida y dice, mira, aquí hay indicadores de trata de personas. Y hace una entrevista especializada. Puede ser que la situación de trata la vivió a los 5 años y actualmente tiene 50 años. A esa persona se acredita porque no se puede investigar, ya pasó mucho tiempo, pero no quiere decir que no vivió la situación de trata. Entonces, como tal, se va a acreditar. Y eso es muy importante que ustedes lo sepan, porque como país, muchos de los países le dicen a la persona, si no, no participa o no colabora, es deportada. Costa Rica no va a deportar a sus víctimas de trata y más bien va a aquellas que tienen una investigación, perfecto, y las que no, igualmente se van a abordar. Siempre se va a querer, como yo digo, ¿verdad? Atrapar a los malos, pero a veces las personas por el nivel de trauma y demás no están necesariamente preparadas para interponer una denuncia. Una vez que las personas son abordadas, van a entrar en un proceso de una estrategia de atención. Esa es la boleta noticia crimen y esta boleta es la que ustedes, ¿verdad? Podrían llenar ante cualquier situación de trata o bien por lo menos ante alguna situación importante llamar al 911, ¿verdad? Pero em, en la primera página van a encontrar esa obligatoriedad de reportar o de denunciar los casos, ¿verdad? Como personas funcionarias. También cuando haya una sospecha razonable de algún maltrato o abuso, especialmente en personas menores de edad, se debe garantizar siempre ese derecho que la persona también menor de edad pueda interponer la denuncia ante cualquier indicio de maltrato o abuso en perjuicio de una persona menor de edad debe hacerse de manera inmediata y también como parte de las funciones públicas y también la obligación del Estado de procurar el acceso a la justicia. Y además, pues como miembros de la CONAD, las instituciones que forman parte, pues tienen esta obligación. ¿Qué voy a poner en esta boleta noticia crimen? Primero, la fecha de reporte, o sea, cuándo hago el reporte. El nombre de la instancia, o sea, de la institución o de la ONG, el nombre de la persona, ¿verdad? De contacto, quién es esa persona a la cual la fiscalía puede llamar. En caso de que ustedes consideren que podrían estar ustedes ante una situación de riesgo, pueden ponerlo en observaciones y la fiscalía hará lo correspondiente para que pues sus nombres no aparezcan y demás, ¿verdad? Porque a veces hay personas que viven en una comunidad, que son personas funcionarios de comunidad y todo el mundo las conoce. ¿Verdad? Entonces pueden ponerse en riesgo, entonces pueden indicarlo ahí. El puesto, ¿verdad? En el que trabajan, el teléfono y el correo para poder comunicarse. Indistintamente de eso, o sea, si están en peligro, ahí lo van a poner, se van a poder comunicar con ustedes, pero en ningún momento, digamos, van a aparecer, porque la misma fiscalía puede generar una noticia crimen aparte. Luego, el nombre de la persona posible víctima. No es necesario que vayan a poner, digamos, hay personas que dicen, es que no tengo toda la información, ponga la información que usted tiene. Si tiene solo el nombre, no tiene los apellidos, no importa, póngalo. Que mire, es que solo sé cómo le dicen, no importa, póngalo, ¿verdad? Edad, si la tienen, o ustedes pueden poner ahí
que calculan que tiene tantos años o que es una persona menor de edad, el género, la nacionalidad, ¿verdad? Y la dirección. Si tienen la dirección completa, perfecto. Y si no, por lo menos, digamos, algunas señas importantes para poder ubicarlo. Algún teléfono, si es que lo tienen, la relación que tienen con la persona que están denunciando y la información de si hay o más personas víctimas identificadas. De igual forma, la información de la persona sospechosa o de la posible persona tratante. Igual el nombre, la dirección, el alias, señales que mire que es que tiene un tatuaje, que mire que tiene el pelo crespo, que mire que tiene el pelo negro, que no, que es calvo o calva, ¿verdad? No sé, todo ese tipo de señales que mide 1,76, no sé. La fecha de nacimiento, edad aproximada, ¿verdad? Y la descripción, como les decía. Y otro de los aspectos es la descripción de la situación que se informa. Aquí hay una diferencia, que es la fecha en que ocurren los hechos. Una cosa es la fecha en que yo reporto y otra cosa es la fecha en que pueden que hayan ocurrido los hechos. El lugar donde ocurrieron estos hechos con las direcciones que tengan y la descripción del caso. Ahí yo voy a detallar, ¿verdad? Lo que yo estoy viendo, ¿verdad? Que me contaron, me dijeron, habló, me informó que fue llevada, fue llevado, etcétera. Y ustedes van desarrollando una descripción de los casos. Yo les recomiendo que a pesar de que, digamos, esta es una capacitación, una charla, ¿verdad? Muy puntual, y tal vez rápida en el sentido de que es mucho lo que se puede abordar, por lo menos ya sabemos información de lo que es la captación, de lo que es el traslado, de lo que es la explotación, de los mecanismos de sometimiento bajo los cuales pudo haber estado esta persona, de cómo creen ustedes que fue explotada esta persona, cómo salió esta persona de la situación o si todavía se mantiene en la situación. Narrarlo en ese orden, ¿verdad? Lo que tengan. Y además adicionar cualquier información, si tienen fotos, si tienen videos, si tienen, no sé, una conversación de WhatsApp, de Facebook, etcétera, adicionarlo. Eso no quiere decir que ustedes se pongan a investigar la información que tienen en ese momento. Si pueden, digamos, le dan en ese momento otra información de más, perfecto, ¿verdad? Pero tampoco van a exponerse. Y si el caso ha sido reportado, si ustedes llamaron al 911, si hicieron un abordaje con la caja, la persona fue hospitalizada, ¿verdad? O se comunicaron con el PANI, todo ese tipo de reportes, ¿verdad? O si más bien recibieron alguna referencia de alguna institución sobre el caso. Esa es la boleta noticia crimen. Eso le va a llegar ¿a dónde? ¿A dónde lo tienen que enviar? A estos correos, a la Fiscalía Adjunta contra la Trata. Ahí viene el correo con copia Leri, que es el que, digamos, yo estaría viendo. Y en el caso de personas menores de edad, al correo trata y tráfico@pani.go.cr. Repito, si hay una situación de trata de personas o una posible situación de trata de personas de menores de edad, siempre al PANI y a la Fiscalía, siempre con copia Leri, ¿verdad? Eso es importante. Estos son algunos de los datos a nivel país del 2010 al 2025. Tenemos 611 personas acreditadas como víctimas de trata. 60 personas, ¿verdad? En el 2010. 2011, 8. 2012, 22. 2013, 30. Tuvimos un bajonazo que fue con lo de la ley y otras cosas en el 2014 y 2015. Pero si ustedes ven los años, han venido subiendo. El año pasado, en el 2024, terminamos con 76, el año pasado con 83. Y ya este año, ya llevamos 37 personas acreditadas. Es decir, que así como van las cosas, muy probablemente vamos a superar esos 83 casos. Las nacionalidades diversas. El que me diga que la trata de personas solo le pasa a personas extranjeras, vean por favor la cifra de personas costarricenses víctimas de trata. 330 personas víctimas de trata acreditadas por parte del equipo de respuesta inmediata. La segunda nacionalidad, 133 nicaragüenses. Pero Costa Rica es la que más casos tiene.
Y lamentablemente, ¿verdad? Casos que muchas veces, si hubiese una detección temprana, lamentablemente estas personas muchas veces nos llegan con situaciones de trata en la infancia, en la adolescencia y en la adultez. Y tenemos, bueno, nacionalidades: Costa Rica, Albania 2, Colombia 14, Congo 1, China 4, Filipinas 3, Ghana 1, Guatemala 4, Haití 2, Honduras 10, Indonesia 20, Nicaragua 133, Panamá 6, República Dominicana 15, El Salvador 6, Sudáfrica 1, Estados Unidos 2, Venezuela 15, Vietnam 21, Cuba 2, Argentina 1, Hungría 1, Ecuador 1 y 16, digamos, de otras nacionalidades. ¿Por qué? Porque Costa Rica es un país de origen, tránsito y destino. La mayor cantidad de casos que tenemos actualmente tienen que ver con explotación, trata con fines de explotación sexual, servidumbre doméstica, servidumbre sexual, trabajos o servicios forzados, viene aumentando mucho. Hemos tenido, por supuesto, casos de órganos, mendicidad forzada, matrimonio forzado, mendicidad forzada. em, Lamentablemente también algo que pues sé que vamos a tener en mayor cantidad son casos de trata eh, unidos con situaciones de narcotráfico, ¿verdad? Entonces ya empezamos a ver cuestiones de sicariato, empezamos a ver situaciones de, ¿verdad? De eh, transporte de drogas o meter drogas en centros penitenciarios, pero de manera como víctimas de trata, ¿verdad? Realmente obligadas a realizarlo. Entonces, eso es importante, digamos, que sabemos que lamentablemente se va a unir y eso cada vez va a generar pues un mayor riesgo. Tenemos una estrategia de atención a nivel país para las víctimas, como les decía, casi que única pues en la región. Se hace un plan de intervención de acuerdo a las necesidades que va a tener esta persona y esta estrategia puede o no tener o requerir fondos del FONAT. ¿A qué me refiero? Se hace un plan de intervención, si con toda la parte institucional es suficiente, perfecto, pero hay casos que van a necesitar atención desde el FONAT y estos procesos van a tener el objetivo de brindar una atención integral, asistencia social, individualizada, integrable, sensible, accesible, sostenible a través del tiempo. Esta estrategia tiene una duración de 3 años y puede ampliarse a 2 años más. Estamos pensando en ampliarla un poco más por la experiencia que estamos teniendo y pues la idea es generar proyectos, ¿verdad?, de vida libres de violencia y que faciliten los procesos de reintegración de las víctimas y sus dependientes. Es un accionar interdisciplinario, intersectorial, como les decía, puede incluir o no fondos del FONAT y bueno, se activa la plataforma de servicios. Trabajamos las áreas de salud, ¿verdad? Salud mental. Tenemos en este momento, pues las instituciones tienen psicólogos, nosotros desde la gestión tenemos una contratación con psicólogos, entonces podemos, digamos que ofrecer estos servicios para las personas que son afectadas. Hay mucho trauma, ¿verdad? En esto a veces se dificultan las entrevistas. Las entrevistas de víctimas de trata no son fáciles. Hay entrevistas que pueden durar meses de meses en poder realizarse por el nivel de trauma. Atención médica, por supuesto, esto se hace con la Caja Costarricense de Seguro Social. Las víctimas o las sobrevivientes de este delito no tienen que pues pagar, ¿verdad? Sino que a través del FONAT se pagan estos servicios. Y también pues generar atención especializada, personas con alguna condición de discapacidad, personas adultas mayores, que también hemos tenido casos, personas con situaciones de adicción que tendríamos que coordinar con el IAFA, ¿verdad? Para poder abordar y por supuesto personas de la comunidad diversa que también pues hemos tenido situaciones de trata de personas y aspectos ya digamos, ¿verdad? A nivel de psiquiatría, en donde ya hay factores mucho más fuertes de atención y estos procesos pues van a tener que tener una atención especializada, más focalizada, de acuerdo a estas necesidades. Trabajamos todo lo que tiene que ver con el empleo y emprendimiento. Tenemos en este momento un proyecto que estamos elaborando para apoyar los procesos de emprendimiento que tengan las víctimas, con generando pues capacitaciones,
capital semilla y demás, o bien trabajar todo lo que tiene que ver con habilidades blandas y duras para la búsqueda de empleo. Trabajamos proyectos académicos, ¿verdad? Trabajamos con el INA, con el MEP, por supuesto, o bien podemos pagar capacitaciones con los fondos del FONAT, ¿verdad? Esto es importante, va a depender de la valoración y la justificación de estas necesidades. En el caso de personas extranjeras, se les brinda un DIMEX, que es un documento de identidad migratorio para personas extranjeras. En ningún lado el documento dice que son víctimas de trata. Es libre de condición, es decir, pueden abrir una cuenta, pueden estudiar, pueden, ¿verdad? Igual que nosotros, muchas de las cosas que hacemos. Y, em, y no debe pagar por el documento, es totalmente gratuito con todos los criterios de confidencialidad. Además, dependiendo de la situación, podemos perfectamente alquilarles una casa, les compramos el menaje de la casa, ¿verdad? Vestuario, todo este tipo, digamos, de necesidades. eh, Porque hay personas que pues no tienen absolutamente nada. Lógicamente esto es apegado a procesos, ¿verdad? De formación y demás. Y la idea es que puedan estar tranquilas y tranquilos teniendo su casa, sus cosas, para que puedan apegarse a los procesos y que puedan reintegrarse de manera, ¿verdad? Libre de violencia a la sociedad. También pagamos un hotel en el caso de alguna necesidad de emergencia mientras se hacen todas las indagaciones y demás. Lógicamente, son fondos públicos, van a requerir pues un chequeo de cómo se están gastando estos fondos, tienen que presentar facturas, si la persona hace un uso inadecuado de los dineros queda fuera del proceso del FONAT, no necesariamente de la estrategia de atención, que yo les digo, de todas las víctimas que hemos atendido, con una mano podría contar las personas que por alguna situación han hecho un mal uso o no un uso bajo el cual estaba aprobado y lo utilizaron bajo otra necesidad, ¿verdad? O otro requerimiento. Pero los fondos tienen que ser utilizados de acuerdo a lo que fue aprobado, ¿verdad? Por una persona profesional en trabajo social. Hay un seguimiento que se da cada 6 meses, pues, digamos, de renovación o modificación de los fondos. Sin embargo, mes a mes se le da cita para ir vigilando este proceso y también que sea un proceso activo, ¿verdad? Vigilando me refiero a que efectivamente sea acorde a lo que se está planteando, son fondos públicos y demás, pero sí tiene una voz activa de la persona, ¿verdad? No es que la institución le dice usted tiene que hacer esto y eso, sino que es un proceso activo y participativo de la persona. Lo que se hace es, pues, al ser fondos públicos, pues una fiscalización de presentación de facturas pro forma, ¿verdad? Que demuestre que efectivamente está haciendo un uso adecuado. Y esto, pues las instituciones se van a encargar y nosotros como Secretaría Técnica, pues también somos ese ente coordinador entre las instituciones y el banco que lleva los depósitos. Esos dineros se le depositan a las personas y pues van de acuerdo a un consentimiento informado y a un plan de intervención. Como país somos únicos, créanme que tenemos personas que dependiendo de cómo estén, puede ser que aprendan a leer y a escribir, a como tenemos incluso una persona que terminó su carrera de medicina, ¿verdad? O sea, va a depender de las condiciones que vayan a tener estas personas y esto es para personas costarricenses como para personas de otras nacionalidades. Y tenemos una campaña a nivel nacional que es apegada a Naciones Unidas, es el Corazón Azul. Aquí yo tengo mi corazoncito que representa la frialdad de los tratantes y la desolación de las víctimas. Y pues la máxima es que el ser humano no está a la venta, ¿verdad? Y es una campaña de Corazón Azul, que la idea es que las personas, así como ven el lazo rosa, ven que es una campaña del cáncer, ¿verdad? Contra el cáncer, cuando vean el corazón azul, sepan que es una campaña am, contra la trata de personas y que luchamos precisamente por eso como país y como instituciones.
Les invito a seguir la página en Facebook de la CONAD, la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes. Ahí van a ver diferente información. Estamos buscando pues tener también una página oficial como CONAD, donde ustedes pueden encontrar muchísima más información. Tenemos también páginas en TikTok, en Instagram, en YouTube, ¿verdad? Sobre lo que es la CONAD. Y también pertenecemos a la Coalición Regional contra la Trata de Personas. Hasta el año pasado teníamos la secretaría de los 9 países que conforman la coalición regional. Y pues también, ¿verdad? Hay instrumentos y hay acciones importantes a nivel regional, no solo a nivel país. Así que de verdad les invito a conocer en sí qué es la trata de personas en estas páginas que tenemos a disposición y sobre todo, ojalá ser promotores de lo que es la campaña Corazón Azul. Así que este es un breve resumen de lo que es la trata de personas y espero que pues les haya quedado claros y espero que este ratito también para generar algunos comentarios o consultas que tengan. Muchísimas gracias, Silvia, por su presentación Con gusto. excelente, un tema súper importante, muy interesante, ¿verdad? Del cual pues muchos no conocemos, ¿verdad? Y es súper necesario. A continuación vamos a abrir el espacio para la sesión de preguntas y comentarios. Vamos a hacerlo en orden, levantando las manitas. Entonces, aquí tenemos a Loli Cordero Hernández. Ya puede habilitar el micrófono, ya está habilitado el micrófono, puede encenderlo y hacer su consulta. Bueno, buenas tardes y noches. Buenas Oscar tardes. Cordero Hernández, Candelaria de Naranjo, Comité Comunal de Emergencias. El tema es muy rico, lo que pasa es que ya uno en corto tiempo es muy poco lo que uno avanza con tanta información, seamos sinceros. Claro. La pregunta del millón, sabemos que Costa Rica es un país en tránsito, hay mucho inmigrante y lo veo aquí, por ejemplo, con Naranjo. En el caso de nosotros, veo mucho inmigrante venezolano, señoras que tienen hijos y se ponen en las orillitas como a pedir platas. La pregunta del millón es la siguiente. ¿Cómo captamos nosotros esta información? Porque hasta tiendas de campaña tienen ellos y duermen en las noches ahí en la calle, expuestos a qué? A muchas cosas. Entonces, yo quería preguntarle a usted, Silvia y compañeros, que no solamente en Naranjo, estamos viviéndolo en todos los cantones del país, a nivel general. Ahora que Venezuela cambió políticamente muchas cosas, la pregunta es, ¿qué va a pasar con todas estas personas inmigrantes que tenemos hoy día en nuestro país, que están en tránsito pero no están legalmente? ¿Cómo hacen ustedes o cómo hacemos nosotros como personas civiles para presentar una información o decirle a ustedes qué están haciendo las autoridades de Costa Rica? Ejemplo, Fuerza Pública que pasa en la unidad, un ejemplo, Policía Municipal, ¿qué abordaje le dan ellos, Patronato Nacional de la Infancia, ustedes como CONAP o las mismas instituciones del Estado? Porque esto es inseguridad para nosotros como ciudadanos. Porque si por A por B yo paso en mi carro, un niño de esos cruza la calle por negligencia del papá o la mamá y pasa algo, entonces yo veo ese ejemplo hoy día y se lo hago saber a ustedes, compañeros. Aparte que vivimos en un país de mucho problema de narcotráfico y eso lo sabemos que aquí es día a día problemas de narcotráfico y trata de personas. Pero eso es lo que quería comentarles. ¿Qué procede en este caso? Y se lo digo así como persona que vive en una zona en donde tenemos este problema hoy día, que ya políticamente creo que Venezuela está estable. ¿Qué hacen ustedes como autoridades con todas estas personas que están fluctuando en nuestro país, usando, perdonen la expresión, medios económicos que en lugar de apoyar a nuestros mismos ciudadanos, más bien hay que dárselos a ellos, captárselos a ellos, en lugar de poder apoyar a otras personas de nuestro país que tienen problemas socioeconómicos más graves?
Ejemplo, desempleos, ahora recortes de las becas y un montón de cosas que están presentándose a nivel Asamblea Legislativa que es de pararse de pelos. Entonces, eso es lo que quería comentarles, compañeras y compañeros. En el caso mío, como presidente de un comité comunal de emergencias, que es totalmente ajeno a la Comisión Municipal de Emergencias de Naranjo. Entonces, eso es lo que quería comentarles y le agradezco. El tema es muy rico, pero muy poco tiempo para abarcar algo que es muy grande. O sea, son temas que debería haber un poco más de espacio, doña Mónica y compañeros, como un espacio más amplio en tiempo y en forma que se divida en varias secciones, porque este tema es muy rico y la trata de personas la vivimos en nuestro país, también los ciudadanos ticos, con esto del narcotráfico y las pandillas organizadas. Bueno, buenas noches y gracias por la atención. Muchas gracias. Bueno, aquí es importante hacer una diferencia, ¿verdad? Una cosa son los flujos migratorios, que es lo que, digamos, se refiere, y otra cosa es, digamos, lo que nosotros abordamos propiamente, que es la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Sin embargo, sí le comento que tengo conocimiento que tanto Fuerza Pública, Policía Profesional de Migración y el PANI han venido abordando todo este tipo de situaciones. Tenemos un grave problema todavía y es que como país no tenemos consulado, ¿verdad? De Venezuela, no hay embajada. Y pues los países se han venido organizando para ver qué podemos apoyar. Antes los flujos eran más sur-norte, ahora es más norte-sur, ¿verdad? Entonces, las personas han venido quedando, por decirlo así, en el camino. ¿Verdad? Como país, lógicamente somos un país de derecho y se le han venido generando protección. Si ustedes ven una situación violatoria de una persona menor de edad indistintamente, primero tenemos que ver a la persona menor de edad y luego su condición migratoria. Eso es una responsabilidad que tenemos todos y todas. Si vemos una persona menor de edad que están siendo violentados sus derechos, tenemos que reportarlo, indistintamente si es costarricense, si es venezolano, si es colombiano. Primero priva que es una persona menor de edad y ahí priva el interés superior de la persona menor de edad. Entonces sí tenemos que dar cumplimiento, ¿verdad? Con el reporte de los casos como personas ciudadanas, como personas funcionarias. Sí se han venido generando muchas acciones. A veces los flujos migratorios aumentan y es mucho más difícil. A veces bajan un poco y entonces se logran generar procesos de atención un poco más individualizados y especializados. Tenemos rutas para la detección de casos, ya en lo que compete a mi persona, ¿verdad? Rutas de detección de las situaciones de trata en zona sur, se está trabajando en zona norte y bueno, en diferentes zonas del país, pero especialmente en las zonas fronterizas, precisamente para que ante esos flujos migratorios se puedan abordar o se puedan detectar los casos, que es una detección muy rápida, porque lamentablemente las personas, aunque ustedes vean personas acá en el país, son muy pocas las que se quedan en el país. Costa Rica se ha vuelto más un país de tránsito. Lo que pasa es que muchas de estas personas no tienen los dineros y se quedan como recolectando el dinero suficiente o esperando que lleguen para hacer algún tipo de unificación familiar y continuar con el viaje. Entonces son muy rápidos, ¿verdad? Este tipo de detección y porque las personas lo que desean es continuar su proceso migratorio, ¿verdad? Em, Sabemos que todos estos procesos migratorios van a depender de las políticas de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, cuando hay cambios de políticas migratorias, así van a fluir o no los flujos migratorios. Pero como país, como les decía, somos un país de derecho y aquí lo que priva es primero la seguridad de la persona, indistintamente de la condición migratoria que tenga. Muchas gracias, Silvia. Aquí tenemos un comentario en el chat que dice que la película Sonido de Libertad es muy buena y está basada en hechos reales y hace referencia sobre este tema. Y luego Correcto. tenemos a Mónica Guerrero que dice que en Paso Canoas y otras partes del país hay personas indígenas de NOE, frecuentemente Noemble. mujeres, niños, niños y niñas en condición de mendicidad. En algunas ocasiones se ha mencionado que es una red que las mantiene pidiendo que si se ha investigado esta situación.
Sí, sí se ha investigado, tenemos casos acreditados de personas no ve Google, ¿verdad? Incluso personas que han sido vendidas por un pedazo de lote dentro de las no ve Google, ¿verdad? Sí tenemos casos reportados, digamos, de estas comunidades. Em, Muchos de los casos están en mendicidad, no necesariamente en mendicidad forzada. Ellos se organizan entre ellos, digamos, pero cuando se ha logrado investigar y lógicamente se determina que hay indicadores de trata, pues el caso se va a abordar como tal. Ahora que dijeron del proceso de capacitación, y yo sé que esto pues es un poco rápido, ¿verdad? Ponemos a disposición para ustedes nuestras oficinas y si se desean ir haciendo procesos de capacitación por grupos, con muchísimo gusto también lo podemos ir planificando ya de manera presencial. Muchísimas gracias, Silvia. Vamos a darle la palabra a don Víctor Leandro. Adelante, don Víctor. Bienvenido. Buenas noches, buenas tardes, buenas noches, sí. Buenas noches. Yo quisiera aportar lo siguiente. Por situaciones propias de mi trabajo, me tocaba investigar ciertas cosas y me di cuenta de una situación que se da principalmente con los orientales. En los restaurantes, ¿verdad? Que ese era el foco de atención que pues yo estaba atendiendo en ese momento. Me encontré una persona bueno, no se identificó, pero me explicó cómo funcionan, ¿verdad? Y me decía que traen grupos de personas orientales a trabajar a Costa Rica y los ponen a trabajar en restaurantes, ¿verdad? Y los dejan trabajando sin pagarles nada. Les dan pues la alimentación y viven ahí, ¿verdad? Trabajan 2 años y de acuerdo al comportamiento que tenga esa persona y cómo trabajó, los van ascendiendo. Entonces ya reciben algo. ¿Usted tiene el teléfono mío, no? Van recibiendo algo de dinero, ¿verdad? Ya tienen un poquito más de libertad. Igual pasa con los que tienen los mini super, ¿verdad? Que ahora casi todos son chinos, ¿verdad? Y ocurre lo mismo. Eh, Tienen como escalas. Dependiendo del tiempo que usted tenga de trabajar ya en el país, puede traerse a su familia. Y ya le dan que atienda usted un súper y que usted sea el que lo administre. Entonces es muy difícil eso porque la persona que están trayendo viene como engañada, ¿verdad? Viene a un trabajo forzado, pero al final de cuentas, en 4 o 5 años, esa persona ya maneja un negocio para él y su familia, ¿verdad? Claro, tiene que pagar, ¿verdad? Tiene que pagarle a alguien por ese negocio que le están dando a él. Esa es una situación que me encontré yo y se da en todo el país, ¿verdad? Y entonces, como que no es algo que solo ocurre con alguien, no, no, es un grupo muy organizado, ¿verdad? Y lo manejan muy bien debe haber una estructura, ¿verdad? Que maneja todo eso, porque a la persona que queda aquí en el país, cuando la traen, le dicen que ellos vigilan a las familias que quedaron allá en su país. Entonces sí, sí, es una situación difícil. Y con lo que preguntaba el otro compañero, bueno, nosotros como Comité Comunal de Emergencias, como responsabilidad y nos encontramos situaciones de estas, pues lo mejor es hacer el reporte al 911. Gracias. Correcto. Correcto, muchísimas gracias. Aquí, efectivamente, con este tipo, digamos, de nacionalidades hay una cuestión, también hasta de honor y de cultura, ¿verdad? Cuando el padre, el abuelo le debe al abuelo, el padre le debe al padre, el hijo le debe el hijo le debe al hijo, ¿verdad? Y efectivamente, digamos, costos de $25,000, $30,000, No, es que estoy en y una no hora de todos. impresión.
no para todos, sacarlo del ¿verdad? micrófono. Creo que alguien tiene el micrófono ¿Y qué? ¿Logró hablar con abierto. Carmen? Ay, ahí está Em, como, bueno. Hay como un micrófono abierto. Ya no las sé. estoy silenciando, ya. Gracias. Que les decía, ¿verdad? De 25,000, 30,000 dólares. Y sí hemos tenido casos, ¿verdad? No podemos tampoco generalizar que todos, ¿verdad? Todas las sodas, todas las pulperías, el famoso chino de la esquina, ¿verdad? No necesariamente, ¿verdad? Pero sí hay que observar. Yo les voy a comentar un caso de un ciudadano que llegó al súper, ¿verdad? De la esquina, ¿verdad? Y entonces veía a una niña, a una persona menor de edad, en la mañana. Iba en la tarde, veía a la persona menor de edad. Iba en la noche, veía a la persona menor de edad. Y entonces esta persona ciudadana se hizo una pregunta muy importante, que más allá de la situación de trata, lo que preguntó fue, a ver, ¿qué pasa con los derechos de esta persona? ¿Verdad? ¿Qué pasa con la educación de esta niña? Esta niña no estudia, no va a la escuela. Vean la pregunta que se hizo. Y el ciudadano de manera muy responsable denunció el caso y se empezó la investigación. Efectivamente era una niña, fue rifada y vendida por sus familiares y pues otra parte de la familia la tenía en esta pulpería. Vivía en cajas o dormía en cajas de refrescos en la parte de atrás. Tenía toda su espalda marcada por los latigazos que recibía, su dentadura malita, ¿verdad? O sea, la chiquita estaba en muy malas condiciones. Pero gracias a la observación que hizo esta persona, ¿verdad? De qué pasaba con el derecho a la educación, fue que se detectó el caso. Siempre hay que ir más allá. Lamentablemente, muchas veces en nuestras comunidades la gente nos dice, ay, eso es tan normal, aquí siempre eso es tan normal y no es normal. Yo les voy a decir, yo me sorprendo que yo estoy en pleno operativo, ¿verdad? Y la gente llega a preguntar a qué horas termina, que si está abierto el local, ¿verdad? Cuando se está haciendo un rescate de víctimas. Porque la gente en la comunidad lo empieza a ver como súper normal. Em, Me acuerdo de un caso también de una persona oriental que trabajaba, ¿verdad? Fue traído, trabajaba y trabajaba, y él decía, nada más yo sé que tienen una libreta donde apuntan, pero no sé cuántos años tengo que trabajar. ¿Verdad? Y esta persona fue rescatada y yo me acuerdo que yo después le decía, después de 8 horas, ¿qué son? Y me decía, extras, después de tal y tal cosa, ¿verdad? Yo le empecé a enseñar como todos los derechos precisamente para, primero, que no le fueran violentados nunca más y para que después respetara sus derechos, ¿verdad? Em, los derechos también de las demás personas, porque muy probablemente esta persona el día de mañana, usualmente ellos vuelven a tener un súper o vuelven a tener algún lugar y que no fuera a generar este tipo de condiciones. Y sí, ¿verdad? Población esta, ¿verdad? Que ha estado en situaciones de trata de personas y donde lamentablemente pues también si es el segundo delito a nivel mundial más lucrativo y también permea nuestra institucionalidad, pues hemos tenido lamentablemente casos de personas funcionarias que son parte, ¿verdad?, de estas redes y que también han sido detenidas. Muchas gracias, Silvia. Las últimas dos manitas para que no nos agarre muy tarde. Doña Eliana Celedón, adelante, doña Eliana, con su consulta, su comentario. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Bienvenida. doña Silvia, muchas gracias. Un Con tema mucho gusto. impresionante, un tema impactante. Mire que yo estoy acostumbrada a escuchar de este tema porque tenemos una compañera en la iglesia que es cubana. Ella se ha interesado enormemente por esta situación y yo creo, siempre he pensado que algo hay detrás de este compromiso. No sé, nunca he podido indagar cómo llegó ella al país, pero ella ha sido una persona comprometida con este asunto. A mí me preocupa mucho, sinceramente, la gran migración que veo ahora de cubanos al país.
Y me preocupan las condiciones en las que estas personas se encuentran, porque viera que supe de un caso que se me perdió en el camino porque quería darle seguimiento, pero no sé, creo que alguien sospechó que yo estaba detrás del asunto y me cortaron sencillamente la comunicación. Esta persona la trajeron, tengo entendido, al país, según me lo dijo ella. Alguien le pagó $2,000 a otra persona aquí en el país para que le diera un lugar donde vivir, que le prometiera un trabajo, etcétera. Después no solo era ella, sino que era una hija y después 2 niños. O sea, a mí me impactó mucho porque todos vivían en una habitación, para serles sincera. Y yo dije, ¿pero qué es esto? ¿Qué pasa? A mí me sorprendió mucho porque ya yo había sido alertada por esta señora en la iglesia de cómo funcionan estas redes. Entonces yo quise darle seguimiento porque usé el pretexto de alquilarle un departamento que yo tenía desocupado, pero no pude. La verdad es que se me escapó de las manos. Yo me pregunto, ¿cómo puede uno, desde la comisión de emergencia en esa posición, tratar de acercarse de manera más efectiva a estas personas sin que ellas corran riesgo, ni nosotros tampoco? Porque esta muchacha que le digo, la cubana que llega a la iglesia, ella todas las oportunidades que tiene nos informa, tiene un espacio que le dan en la iglesia inclusive y un chat que hay de qué hacer, cómo proceder, pero es que a veces hay temporadas en las que ella se calla mucho. Entonces uno dice, ¿será que le están siguiendo? ¿Será que le están observando? Y es muy limitado. Yo le preguntaba ahí dónde conseguir esos corazones azules, porque puede ser un gran medio de inquietar a las personas. Cuando ya saben o uno le hace la información real a la gente, a mí me preguntan mucho, por ejemplo, cuando yo ando en los 2 signos de pregunta. Yo los uso mucho. Esos 2 signos de pregunta a mí me abren una puerta. Igual me abriría una puerta enorme ese corazón azul. Entonces uno puede hablar con las personas. Yo creo que es un buen medio para acercarse y para poder ayudar desde, esto es como una aguja en un pajar. Uno a veces se siente frustrado e impotente, pero todo lo que podamos hacer es importante. Sí, aquí es importante, digamos, utilizar los medios que ustedes tienen. Qué sé yo, si por ejemplo ustedes dan algún tipo de panfleto, meter alguna cuestión sobre trata dentro del panfleto, eso son medidas preventivas Siempre lo sin hacemos, necesidad perdón, siempre lo hacemos. Eso siempre lo hacemos. sin necesidad, digamos, de exponerse, ¿verdad? Eso es importante. No exponerse ni exponer a la persona. Tenemos los medios, ¿verdad? Que ya yo remití ante cualquier situación de sospecha, pues ya tenemos la boleta noticia crimen, tenemos la línea 911 y serán las autoridades competentes las que investigarán el tema. Desde la comisión igual, ¿verdad? Y también ahora ya con este enlace, pues podemos generar cualquier otro tipo de sinergias para, pues, analizar documentación y demás, que sería importante, pues, que tuviesen, ¿verdad? O algunas formas también de prevención. Tenemos una comisión de prevención en la cual pues ustedes podrían acercarse para ver, digamos, de qué manera se podría retroalimentar y tener los mecanismos para prevenir este tipo de situaciones sin necesidad de ponerse ante alguna situación pues de riesgo. Y sí, efectivamente, pues hay muchas poblaciones venezolanos, ahora hay pues muchas situaciones de trata que han venido creciendo por la misma vulnerabilidad que tienen, pero también yo les voy a hacer un recordatorio. La mayor cantidad de casos son personas costarricenses. ¿Qué está pasando en nuestros hogares, en nuestras casas, con nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos, nuestros amigos, amigas, ¿verdad? Porque la mayor cantidad de casos son de personas costarricenses. ¿No? Que se No, las llevan. no necesariamente, bueno, hemos tenido casos que se las llevan, pero que son explotadas aquí dentro del país y lamentablemente muchas veces son sus propias familias
o a veces son reclutados hasta en los mismos colegios por otros pares, ¿verdad? Que están en este tipo de situaciones. A través de redes sociales, por ejemplo, también que lamentablemente las tienen y muchas veces ni los mismos papás saben qué tienen ni qué no tienen o qué publican o qué no publican y son pues una carnada muy fácil para las redes de trata de personas. Muchísimas gracias, Silvia. Muchas Vamos gracias. vamos a escuchar a la última consulta ya para hoy o comentario que es de doña Hilda Qué tienen y qué no tienen, o qué publican o qué no publican y son pues una carnada muy fácil para las redes de trata de personas. Muchísimas gracias, Silvia. Muchas Vamos gracias. a escuchar a la última consulta ya para hoy o comentario que es de doña Hilda Sanabria. Adelante, doña Hilda. Bueno, tengo mala señal, ¿sí me escuchan? Sí, perfecto. Ok, bueno, muy buenas noches a todos y a todas. Bueno, agradecer a doña Mónica, doña Silvia. Yo pienso que uno de los aspectos importantes, doña Silvia, que toca ahí, que nosotros podamos entender que una cosa es trata de personas, eso es tráfico ilícito de migrantes, ¿verdad? Son Correcto. totalmente diferentes. Y algo muy importante que el problema de trata de personas no es un problema teórico, ¿verdad? Es un problema real, y ya el Ministerio Público, si nosotros vemos la estadística, como el año 2025 ya ha trabajado en cuanto a allanamientos, por ejemplo, en Jacó, Alajuela y otros lugares de nuestro país sobre la explotación sexual, siendo una de las situaciones importantes aparte de la laboral. Entonces, no es que la trata viene de afuera, o sea, la tenemos aquí presente y muy cercana. Yo siento que tal vez ahí cuando los compañeros hablaban del curso o el taller o la capacitación que estamos recibiendo, que es muy corta para lo que encierran, sí, pero esa opción que da usted de nosotros formarnos. Yo sí quiero comentar que ese problema o esa situación es una realidad grave, pero es una situación silenciosa y subregistrada, o sea, a veces ciertas situaciones se dan en el país, ¿verdad? Y tratan de ocultarnos, ¿verdad? Vivimos el ocultismo de esas situaciones que se dan porque es en la misma nación, en Costa Rica, que se da ese tipo de violencia, ¿verdad? Que se da en todas las zonas, principalmente a veces dicen que es turística. No, en todas las zonas se da. Yo puedo hablar aquí de Tobosi, donde hemos trabajado una situación de esclavitud laboral, ¿verdad? Entre las mismas familias, esas señoras que habla doña Silvia en Cartago, nosotros estuvimos relacionados con ese caso, ¿verdad? Cuando uno ve unas personas ahí, principalmente personas funcionalmente diversas o que tienen alguna discapacidad, todo el día ahí haciendo qué, ¿verdad? Entonces uno se pregunta. Entonces yo considero que el tema que sale o que se pone sobre el tapete es importante y sí, para mí es importante la prevención. Y algo muy importante que adolece Costa Rica es la denuncia. Nosotros no denunciamos y cuando denunciamos mal. ¿Quién dice que tenemos que exponernos? No, para eso hay una vía, hay un camino que la charlista nos dice que es importante que sigamos, hay un debido proceso también, porque aquí hay autoridades competentes, profesionales preparados. A veces uno quiere resolver uno todo, eso es imposible en las comunidades. Entonces es importante la prevención, la denuncia y la educación comunitaria. Tenemos que formarnos, leer, estudiar y sobre todo aprovechar estos espacios de preparación porque estamos hablando que tenemos que tener una preparación holística, integral en todo y estamos hablando de que es una situación intersectorial donde intervienen varias instituciones que nosotros debíamos de conocer y sobre todo ver la funcionalidad. Entonces sí pienso que es importante conocer esa interrelación que se establece y sobre todo para combatir ese delito y al final proteger a las víctimas, porque son personas en estado de riesgo, de vulnerabilidad, son mujeres, son niños, son adolescentes, son personas adultas mayores y en sus casos son personas funcionalmente diversas, que muchas veces abandonadas por la sociedad, abandonadas por la naturaleza y sobre todo por nuestros objetivos y fines que tenemos a nivel de lo que son los comités comunales de emergencias. Pues agradecer y eso que nos empodere, tenemos que estar empoderados también y hay que hacer algo. Porque lo más fácil es no hacer nada. No hay que hacer algo y hay que dejar huella, hay que hacer el cambio, hay que dar el salto. Muchas Bueno, gracias. muchísimas gracias. Efectivamente, yo les dejo a ustedes, bueno, la presentación se las puedo pasar, pero además les queda a ustedes la ruta
que establece cuáles son los mecanismos, la forma y además la boleta notificación, ¿verdad? Que es el mecanismo que tenemos y por supuesto saber que ya tenemos también la opción con la línea 911, ¿verdad? Para también derivar estos casos y que sepan que hay ya pues todo un proceso. Esto no se genera un código en la línea 911 así nomás, ¿verdad? Hay un proceso de capacitación, hay una revisión de rutas, de lineamientos y demás para poder llevar el tema y darle seguimiento. De verdad que como les digo, ahí les va a quedar la información. Yo agradezco el espacio que me han brindado y poder compartir pues información tan valiosa. Solo el hecho de que ya ustedes sepan que sí, que la trata de personas existe en el país, que sí, sabemos que ya hay indicadores, que sabemos por lo menos cómo se puede llegar a detectar y cuáles mecanismos podemos utilizar para derivar los casos. Créame que a partir de una acción de estas podríamos estar rescatando a muchas personas. Así que de verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Silvia, a ustedes nuevamente por el apoyo y por este espacio tan enriquecedor. Queremos darle gracias a todas las personas que han participado el día de hoy. También invitarlos a nuestra próxima sesión que va a ser en el mes de julio, ¿verdad? El 8 de julio vamos a tener a la jefatura de la Unidad de Normalización y Asesoría con las condiciones mínimas sanitarias para el establecimiento de albergues temporales. Y bueno, están cordialmente invitados. Esperemos que nos acompañen. También queremos darles una noticia súper importante, ¿verdad? Y es que a partir de este seminario, las personas que participen y que podamos verificar en la lista de asistencia, se les va a otorgar un certificado de asistencia, ¿verdad? Es algo muy importante que hemos venido pues trabajando y lo vamos ya lo vamos a lograr, ¿verdad? Entonces el de hoy les va a llegar en los próximos días. Solamente las personas que estén en la lista de asistencia, por eso es tan importante que por favor la completen, los que del todo no puedan me escriben asesorías donde les llega la invitación y ahí entonces vamos a ver cómo hacemos para ayudarles con eso. Y bueno, también para las personas que no han podido estar en los seminarios anteriores o en el de hoy, ¿verdad? Pues entonces tenemos nuestro canal de YouTube que también yo se los estoy compartiendo por correo, por donde les llega igual la invitación. Entonces, para que lo tomen en cuenta, ¿verdad? Para que puedan ahí repasar los seminarios, el de hoy y los anteriores. Y bueno, de este modo vamos por finalizada la sesión de hoy. Agradecerle nuevamente a Silvia, agradecerles a todos ustedes. Esperamos que este evento lo hayan encontrado muy provechoso, ¿verdad? Y les agradecemos por el tiempo y la dedicación y por supuesto el servicio a cada comunidad que cada quien representa. Ahora les deseamos muy buenas noches y nuevamente muchísimas gracias a todos. Muchas bendiciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Silvia. Hasta luego. Buenas noches. Gracias. Buenas Bendiciones, noches. muchas gracias. Muchas gracias Gracias para a todos. todos. Gracias. Buenas noches, muchas gracias. Gracias.